Me llamo Gregory Sharp, y 5 días antes de que todo este lío se desatara como un drama judicial mal escrito, estaba sentado a la mesa de roble de mi estudio, con un bolígrafo en una mano y una calculadora en la otra. Y la frase de boda más ridícula que jamás había visto me devolvía la mirada. $70.000. ¿70? 1.000 por un solo día. Ni una casa. Ni un título. Ni siquiera un anticipo para algo remotamente duradero. Solo un día. Vestidos, floristas, un local con un nombre ridículo que sonaba más a perfume que a lugar, y suficientes entremeses como para alimentar a un país pequeño. Mi hija Isla lo llamó una visión. Yo lo llamé una ilusión. Amo a mi hija. Dios sabe que sí. Desde el momento en que la tuve en brazos por primera vez, cuando Valeria aún me sonreía como si valiera algo, supe que me enfrentaría al mundo si me lo pidiera. Le trencé el pelo durante su terrible etapa de 6º grado, cuando quería ser vikinga. Me escabullía del trabajo para verla recitar Shakespeare en un gimnasio que olía a sudor rancio y almuerzos escolares. Lloré cuando entró en Columbia. En silencio, por supuesto. Pero ahora estaba en mi cocina, vestida con ropa deportiva de diseñador que no había usado para sudar, hojeando Pinterest en su iPad mientras enumeraba vendedores como si estuviera planeando una coronación. Tenía 30 años, pero en ese momento, sonaba de nuevo como si tuviera 15 años, consentida, segura e impaciente. Papá, solo necesito que digas que sí. 70.000 no es gran cosa para alguien como tú. Dijiste que querías participar. 15.000, dije con calma, deslizando un cheque por el mostrador. Eso es lo que ofrezco. Es generoso. Es amor. Es lo que puedo hacer sin tener que recurrir a la jubilación ni vender propiedades. Sus dedos se congelaron sobre la pantalla. 15. Sí. Papá, eso es un insulto. Entonces considéralo una actitud respetuosa. Eso no le sentó nada bien. Su rostro se endureció, sus mejillas se sonrojaron como solía hacerlo Valerie cuando algo no le salía bien. No lo entiendes. Si se oísla. Esta es mi boda. Mi única boda. No pido un préstamo. Les pido su apoyo. Casi me río. ¿Apoyo? La había apoyado toda la vida. La matrícula, el primer coche, el alquiler, innumerables emergencias. No me había tomado unas vacaciones como es debido desde 2008 porque había estado ahorrando para, por si acaso, momentos que siempre parecían involucrar a Isla o Valerie o alguna situación en la que se esperaba que hiciera de bombero financiero. Te apoyo, dije. 15.000 no son nada. Dale, espetó, arrebatándole el cheque y partiéndolo por la mitad. Los padres de Henry dijeron que darían más de todas formas. Me alegro por ellos, respondí. Entonces no necesitarás el mío. Se fue en silencio, furiosa, en realidad, pero sin un portazo ni una frase dramática de despedida. Fue peor que eso. Se acaba de ir. Eso fue hace 5 días. Lo que vino después me dolió más de lo esperado. Intenté llamarla 2 veces al día siguiente. No contestó. Le escribí un mensaje, solo para decirle que pensaba en ella. Nada. Al tercer día, revisé el álbum compartido que solíamos actualizar con fotos de mi nieto, Hayden. Lo habían eliminado. ¿O sí? En cualquier caso, ya no había fotos de él sonriendo en pijama de superhéroe ni vídeos balbuceando de sus salidas dominicales al parque. Estaba bloqueado. Incluso le pregunté a Marcus, mi hijo, el hermano menor de Isla, si había oído algo. Está enfadada, papá. ¿Y cuando Isla se enfada? Lo sé, dije. Ella cierra la puerta y tira la llave. Marcus suspiró. Dale tiempo. Ya sabes cómo es. Sí, lo hice. Pero saberlo no lo hace más fácil. El cuarto día, me senté en el borde de mi cama con una vieja caja de cartas y dibujos a crayón que me había hecho cuando tenía 7 años. Cuando yo era su héroe. Antes de que las bodas, los divorcios y las expectativas lo convirtieran todo en una transacción. Un dibujo me mostraba con una corona, sosteniendo un globo en una mano y su pequeña mano de palito en la otra.
Debajo, las palabras, en letras torcidas, decían, el mejor papá del mundo. Ese chico habría tomado $15 y helado y lo habría llamado mágico. Esa noche, me serví un vaso de bourbon y lo dejé reposar sin tocar a mi lado durante más de 1 hora. No lo bebí. Solo lo necesitaba cerca. A veces no se trataba del alcohol. Se trataba de sentir compañía en el silencio. No dejaba de pensar en qué límite se había cruzado, o quizá en qué límite me había negado a cruzar. ¿Y para qué? ¿Para proteger mis ahorros? ¿Para dar una lección? O quizá, solo quizá, fue porque finalmente comprendí que el amor no significa billeteras abiertas ni cheques en blanco. Significa límites. Y mi límite era simple. No financiaría algo que se sintiera más como una obligación que como una celebración. Aún así, la culpa persistía. Extrañaba su voz. Extrañaba la risa de Jaden en las videollamadas. Extrañaba la ilusión de que éramos una familia, aunque solo fuera por costumbre. Pero también sabía, en el fondo de mi corazón, que si me rendía ahora, no sería la boda. Sería la luna de miel. ¿La casa? La niñera. Lo siguiente. Y lo siguiente. Valerie le había enseñado bien. Esa parte de mí quería llamarla y gritarle. Preguntarle por qué Isla no veía la diferencia entre la generosidad y la explotación. Pero no lo hice. Porque ya no quería ser así. Ya había pasado suficientes años siendo la persona razonable. El confiable. La billetera. Así que dejé que el silencio se instalara. No perseguí. No rogué. Simplemente me senté con el dolor. Con el dibujo. Con el vaso de bourbon que finalmente vertí en el fregadero. Y en ese silencio, me hice una silenciosa promesa. Si querían que volviera a sus vidas, tendrían que venir a mí. Con mis condiciones. Y sin un solo dólar de más. 5 días después de que Isla me cerrara la puerta en la cara, tanto en sentido figurado como literal, dejé mi teléfono cargando en su base, silencioso e intacto, mientras hacía mis mañanas como siempre. Café solo, tostadas con un toque de mermelada, el periódico doblado para ver solo los titulares importantes. Había dejado de esperar sus llamadas, había dejado de tener la esperanza de que llegaran. Duelo, era una palabra demasiado educada. Era una herida reciente, que aún sangraba. Pero esa mañana, mi teléfono vibró en la mesita de noche y dudé antes de contestar. El identificador de llamadas decía, número desconocido. Se me aceleró el pulso. Solo quedaba una persona que podría llamar sin anunciarse. ¿Isla? ¿Hola? ¿Papá? Su voz era vacilante, más baja de lo que recordaba. Por un momento, no la reconocí. No era la ira ni el resentimiento que había oído antes. Era vulnerabilidad. Casi miedo. Sentí una opresión en el pecho. ¿Isla? ¿Podemos hablar? ¿Cenando? He estado pensando. Hizo una pausa, como esperando que me negara. No lo hice. ¿Dónde? El Richie Vine, dijo en voz baja. ¿7? Ese nombre me impactó profundamente. El Richard Vine era donde Valerie y yo habíamos pasado algunas de nuestras tardes más felices, antes de que empezara la pelea, antes de los papeles del divorcio, antes de que dejara de creer en nosotras. Era un asador con servilletas de lino del tamaño de platos y una iluminación tan suave que te sentías halagada, incluso si tenías un mal día. Tenía valor sentimental. Y ahora parecía una trampa. De acuerdo. Dije que allí estaré. Gracias. Su alivio era palpable, y colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé mirando el auricular, deseando que su disculpa se hiciera realidad. Pero no me salieron las palabras. En cambio, recordé la última vez que usé mi traje oscuro y mis zapatos lustrados. La fiesta de graduación de mi esposa. Ahora esa ropa se sentía como una armadura que me veía obligado a portar. Los elegí con cuidado esa tarde. Chaqueta azul marino, camisa blanca impecable, pantalones color carbón. Pasé los dedos por mis gemelos de plata, recuerdos de mi 45º cumpleaños. No quería parecer un padre derrotado. Quería parecer un hombre que aún importaba.
Al llegar, el aparcacoches me saludó por mi nombre como si fuera uno más. Asentí y entré. La anfitriona me miró y luego a su plano de asientos. Señor Sharp, dijo. Síganme, por favor. Me quedé de pie y caminé detrás de ella por un pasillo adornado con fotos sepia de monumentos de la ciudad. Al final del pasillo, tras unas puertas de cristal grabado, se encontraba el comedor principal. La luz de las velas danzaba sobre los detalles de latón. El aroma a madera de roble y a filetes chisporroteantes me revolvió el estómago, no por hambre, sino por una mezcla de nostalgia y temor. Isla estaba sentada en una mesa redonda junto a la ventana, de espaldas al cristal. Su vestido rojo se ceñía a su figura, reflejando la luz con cada movimiento. Levantó la vista al acercarme, su expresión pasó de la aprensión al alivio. Creí ver que sus hombros se relajaban un instante antes de esbozar una suave sonrisa. Hola, papá. Se puso de pie y me dio un abrazo breve pero sincero. Sentí la tensión en sus brazos. ¿Isla? Me aparté, observándola. Parecía cansada, no por el trabajo ni por la vida, sino por el peso de la decepción. Gracias por venir. Por supuesto. Me senté en la silla frente a ella. Un camarero apareció a mi lado con una jarra de agua, roja o blanca. Isla preguntó antes de que pudiera hablar. Agua, por favor, dije. El camarero asintió y se retiró. Lo siento, empezó, jugueteando con el borde de la servilleta. No debería haberte bloqueado. Estaba enojada, con la boda, con mamá, con todo. Pero no debía haberte dejado afuera. Sentí que la ira que había estado latente en mi interior se aflojaba. Era más difícil seguir enfadada cuando sonaba genuinamente arrepentida. Lo sé, dije en voz baja, pero me dolió. Lo sé, susurró, conteniendo las lágrimas. Yo también estaba dolida. Pensé que no te importaba, que preferirías un saldo bancario a tu propia hija. Isla, dije, y me incliné hacia adelante. Nunca elegiría el dinero por encima de ti. Pero también necesitaba que entendieras que mis recursos no son ilimitados y que también tengo derechos. Ella asintió, secándose las lágrimas. Por un momento, nos sentamos en silencio, escuchando el suave tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones. La observé recorrer la sala con la mirada, pasando por encima del reservado donde compartimos nuestra primera cena padre-hija tras su graduación de la universidad, pasando por encima de la mesa donde Valerie me sorprendió una vez con un trozo de pastel de chocolate en nuestro aniversario. Este lugar era un depósito de recuerdos, buenos y malos, y me pregunté si ella lo veía ahora. Antes de que pudiera decir más, Valerie irrumpió por la puerta doble con su seguridad característica. Llevaba un vestido negro ajustado y una sonrisa que parecía practicada. Nos vio, asintió brevemente y se acercó. Greg, dijo, apoyándose en el respaldo de mi silla. Su perfume seguía igual, jazmín con un toque cítrico. No sabía que tú e Isla se encontrarían aquí. Sí, fue idea suya. Logré decir, levantándome para saludarla. Su mirada se posó en mi traje y luego en las mejillas de Isla, bañadas en lágrimas. Isla me dijo que habías aceptado venir, dijo con voz serena. ¡Qué bien! Volvió a sonreír, esta vez con menos cariño. Nos sentamos en un triángulo incómodo. Observé a Valerie inspeccionar la mesa y luego se volvió hacia mí. Espero que podamos ser civilizados esta noche. Abrí la boca para responder, pero la mano de Isla se extendió y cubrió la mía. Me miró con vergüenza. Mamá, por favor, dijo en voz baja. Le apreté la mano. Claro, dije, y miré a Valerie. La cortesía es un buen comienzo. Apareció un camarero con los menús. Valerie pidió una botella de tinto sin molestarse en preguntar qué queríamos. Isla y yo intercambiamos miradas antes de elegir nuestros platos, un filete para mí, la lubina especial para ella. Y mientras nos acomodábamos en una calma inquietante, me di cuenta de que esta cena era una encrucijada. En algún punto entre los entrantes y los platos principales, tenía que decidir si estaba allí para reconstruir puentes o para verlos arder. Pero también sabía que si me iba ahora, tal vez no tendría otra oportunidad. Así que me quedé. Escuché. Respondí sus preguntas.
Y cuando los abogados llegaron y se sentaron frente a nosotros, carpeta en mano, comprendí hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Pero por ahora, en ese instante a la luz de las velas antes de la emboscada, nada parecía más frágil que la esperanza de encontrar el camino de regreso. Las puertas del Rich and Bean se abrieron de par en par tras mí, y respiré hondo para tranquilizarme antes de entrar en la cálida luz del comedor. La luz de las velas titilaba sobre la madera pulida, iluminando los rostros alrededor de la mesa como si fueran retratos en una galería, cada expresión cuidadosamente seleccionada. Isla llevaba el mismo vestido rojo que la noche anterior, pero ahora tenía los hombros erguidos y una postura más cautelosa. Valerie estaba a su lado, irradiando una confianza depredadora que me puso los pelos de punta. Y entonces los vi, 3 hombres con trajes oscuros y conservadores, que levantaron la vista de la carpeta sobre la mesa al acercarme. Abogados, pensé con el corazón encogido, depredadores acorazados esperando a atacar. Valerie hizo un gesto delicado, como si orquestara una sinfonía. Greg, dijo con voz suave como la seda, gracias por volver. Sin embargo, su mirada era fría, y no pude confundir la intención tras esa amable bienvenida. Me deslicé en la silla vacía frente a Isla, frente a los hombres que ya estaban perfectamente apilados en fila, 2 con rostros fríos e impasibles, y uno con una sonrisa nerviosa, como la que se siente al sonreír antes de tender una trampa. La mirada de Isla oscilaba entre su madre y yo, pero no dijo nada. Apreté el menú, pero no lo abrí. Mi mente se apresuró a recordar nuestra conversación anterior, su disculpa, mi cauteloso perdón, y me pregunté cuán rápido podría romperse esa frágil tregua. Me recosté, crucé los brazos y miré a los abogados. Estaban sentados, rígidos, con las carpetas cerradas y las manos juntas. Y así, supe que esta cena era más que sanar viejas heridas. Fue una emboscada. Valerie se aclaró la garganta. Antes de empezar, Greg, quiero que revises este documento. Dio unos golpecitos a la gruesa carpeta que tenía delante uno de los hombres más jóvenes. Llevaba una chaqueta a medida, el pelo perfectamente peinado, pero su mirada se movía lo justo para que captara un destello de triunfo. Es un poder notarial, dijo con un tono engañosamente ligero. Firme esto y sabremos que sus asuntos se manejarán con responsabilidad, sus finanzas, sus bienes, todo. Sonrió, como si ofreciera un regalo, pero su sonrisa carecía de calidez. Era la sonrisa de un prestamista que sabe que no tiene otra opción. Me quedé mirando la carpeta, las palabras, poder notarial, impresas en negrita en la solapa. Se me revolvió el estómago. Había pasado décadas protegiendo mi patrimonio, planificando meticulosamente, ahorrando, confiando solo en unas pocas personas. Y ahora querían acceso sin restricciones a mis cuentas, mis inversiones, incluso a la casa donde cría a mis hijos. Mis manos no temblaron. Mi voz se mantuvo firme. Dejé el menú sobre la mesa y mi mirada pasó de la carpeta a Valerie. Poder notarial, repetí. ¿Así crees que es la reconciliación? Parpadeó una vez, la imperfección en su compostura traicionaba su confianza. Greg, no es personal. Es práctico. Estás envejeciendo, tus padres ya no están y nos preocupamos. Preocupación, repetí, dejando la palabra en el aire. ¿Te preocupas? ¿Te preocupas lo suficiente como para traer a 3 abogados a una cena que pediste para arreglar las cosas? ¿Y me has traído aquí con el pretexto de una disculpa? Isla palideció. Me miró con un destello de culpa en los ojos. Valerie puso una mano sobre el brazo de su hija. Cariño, eso no es justo. Levanté un dedo. Déjame terminar. Me incliné hacia adelante, tan cerca que el suave resplandor de la vela me iluminó el rostro. No vine aquí esta noche a renunciar a mis derechos. Vine porque pensé que entre mi hija y yo aún había confianza. Y, al parecer, me equivoqué. Los abogados se removieron en sus asientos, y el de la sonrisa nerviosa se aclaró la garganta. Señor Sharp, quizás debería leer el documento. Me agarré al borde de la mesa. He leído lo suficiente para saber que me consideras incompetente. ¿Qué crees que no puedo gestionar mis propios asuntos? Que tú y mi propia hija están dispuestos a usar la ley como arma en mi contra. Mi voz era baja pero feroz, impulsada por la adrenalina de la traición. ¿Ese es tu plan, Valerie?
¿Despojarme de mi autonomía, escudándote en los valores familiares? Abrió la boca y luego la cerró. El abogado alto se aclaró la garganta de nuevo. Si me lo permite, señor Sharp, este acuerdo es habitual en las familias donde una de las partes lo requiere. Habitual. Me recosté, negando con la cabeza. ¿Crees que esto es normal? Si es tan normal, ¿por qué lo ocultaste hasta ahora? ¿Por qué no hablar de esto con calma, como adultos, en lugar de montar una escena de rehenes durante la cena? El silencio se extendió entre nosotros. Miré a Isla, al otro lado de la mesa, cuyos ojos brillaban con lágrimas. Se me encogió el corazón al ver su angustia, pero me negué a ceder. Isla, dije, suavizando la voz. Esto va más allá del dinero o la comodidad. Se trata de respeto. Respeto por mi vida, mis decisiones y mi dignidad. Me volví hacia Valerie. Verás que no firmaré nada esta noche. Palideció, y el maquillaje cuidadosamente aplicado le desvaneció el color. Uno a uno, los abogados se pusieron de pie, cerrando sus carpetas con movimientos precisos. El nervioso murmuró una disculpa, demasiado bajo para oírla, pero vi que movía los labios. La más alta asintió brevemente, como decepcionada por haber perdido esta ronda. La fachada de Valerie se quebró por una fracción de segundo. Abrió la boca, como para suplicar, pero en lugar de eso dijo, entonces, se acabó. Recogió su bolso, ayudó a Isla a ponerse de pie y los tres se marcharon como arrastrados por una marea invisible. La mesa detrás de ellos se sentía más vacía, las velas más tenues. Me quedé allí sentado, jadeando, mientras el camarero reaparecía. Señor, ¿puedo retirarme? Asentí, apartando el menú intacto. Mi apetito se había desvanecido mucho antes de que empezara la cena. Pagué la cuenta puntualmente, rechazando el postre de cortesía del gerente, y volví a disfrutar del fresco aire nocturno. Las luces de la ciudad parpadeaban sobre mí, indiferentes a mi confusión. Respiré hondo, saboreando la promesa de libertad mezclándose con el dolor de la traición. Mientras caminaba hacia mi coche, me di cuenta de algo. El precio de la esperanza siempre era alto cuando se tomaba prestada. Esta noche, intentaron arruinarme de un solo golpe, pero no me moví. Y mientras apretaba la manija de la puerta, juré que nunca lo haría. Esto estaba lejos de terminar, pero al menos sabía dónde estaba y dónde pondría el límite. Cuando el último abogado salió del restaurante, con sus zapatos lustrados resonando contra el suelo de mármol, sentí un escalofrío de triunfo atenuado por un frío temor. Vi sus figuras alejarse desapareciendo en la noche, y luego volví a la mesa donde el poder notarial seguía intacto. Sus bordes nítidos brillaban a la tenue luz de las velas, una manifestación física de todo lo que querían robarme, mi autonomía, mi legado, mi propia identidad. Salí de la cabina y me quedé allí, mirando a Isla. Su rostro estaba pálido, sus ojos una mezcla de culpa y tristeza. No lo sabía, susurró. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros, frágiles como una telaraña. Quería decirle que la creía, que había estado ciega a lo que su madre había orquestado. Pero algo dentro de mí ya se había roto. Necesitaba acero, no suavidad. Vámonos, dije en voz baja. Junté las manos sobre la mesa y recogí el poder notarial con un movimiento rápido. Los abogados creían que nunca me opondría. Creían que mi edad, mi aislamiento y la influencia de mi exesposa me asegurarían que firmara de inmediato. Se equivocaron. Su error sería su perdición. Afuera, el aire nocturno se sentía más cortante de lo habitual, como si la ciudad misma hubiera percibido mi determinación y hubiera agudizado sus filos. Me ajusté la chaqueta para protegerme del frío y llevé a Isla a mi coche, dejando atrás el restaurante caro como una herida que me negaba a revivir. Subió en silencio y la seguí, dejando la carpeta en el asiento del copiloto, entre nosotras. El ronroneo del motor fue una grata distracción de la tormenta de emociones. ¿Por qué pensarían que esto estaba bien? Dejé la pregunta en el aire, considerando cuánto deseaba que ella comprendiera. Querían el control, dije finalmente. Control sobre mi patrimonio, mis decisiones, mi futuro. Creen que si me quitan mis derechos, me quitan mi poder. Tragó saliva con dificultad. ¿Pero por qué? ¿No nos amas? Yo te amo. ¿Por qué lo haría? Apreté la mandíbula.
El amor no se mide con demandas y firmas, Isla. El amor no es una carpeta para firmar bajo presión. Si así fuera, nada de esto habría sucedido. Apreté el encendido y me incorporé a la calle desierta, con los faros deslizándose por la oscuridad. La familia, continué, se supone que te protege, no te atrapa. Se acercó y me rozó el brazo con los dedos. Lo siento. No lo vi venir. Exhalé lentamente, encontrando su mirada en el retrovisor. Te crió alguien que ve las relaciones como transacciones. Creciste pensando que si pagabas lo suficiente o negociabas con la suficiente intensidad, podías comprar cualquier cosa. Incluso cariño. La confesión me supo amarga. Quería evitarte esa realidad el mayor tiempo posible. Bajó la mirada, con lágrimas brillando. Nunca quise hacerte daño. Solo quería, no sé, sentirme apoyada. Aparqué frente a mi casa, la fachada familiar se iluminaba con la tenue luz de una farola. La entrada estaba vacía, salvo por la camioneta de Marcus, prueba de que no estaba completamente sola. Apagué el motor y me dirigí hacia Isla. No puedes simplemente disculparte y esperar que todo vuelva a la normalidad. Todavía no. Sus labios temblaban. ¿Qué tengo que hacer? Abrí la guantera y saqué mi teléfono. Primero, dije, llamemos a alguien que realmente trabaje para mí, no en mi contra. Marqué el número de la tarjeta de presentación que guardaba en la cartera, Jordan Burke. Mi amigo más antiguo, mi abogado, el único abogado que no emboscaría a sus clientes en asadores. Su voz tranquila contestó al segundo timbre. Gregory. Buenas noches, dijo. ¿Supuse que eran buenas noticias? Mejor. Respondí. Te necesito aquí. Ahora. Siempre hay algo, ¿verdad? Rió suavemente. Está bien. Estaré en tu casa en 20 minutos. Colgué y le pasé el teléfono a Isla. Toma esto. Siéntate en la sala. No abras ninguna puerta excepto la nuestra. ¿Entiendes? Ella asintió y salió del coche. Tomé la carpeta, salí y cerré las puertas con llave. La noche fría apretaba, pero sentí la calidez de un propósito encenderse en mi pecho. Creyeron que podrían intimidarme para que renunciara a mis derechos. Creyeron que una demostración de fuerza, una emboscada con cena, sería suficiente. Subestimaron el costo de subestimarme. Dentro, la casa estaba en silencio. El familiar aroma a libros viejos y madera pulida me dio la bienvenida. Acompañé a Isla al sofá, donde se acurrucó agarrando su teléfono como si fuera un salvavidas. Cerré la puerta y caminé por el pasillo. Sentía el peso de la carpeta en la mano. No se trataba de orgullo obstinado. Se trataba de sobrevivir. Entré en mi estudio y me senté en el escritorio donde había pasado incontables noches redactando testamentos, planificando inversiones y protegiendo el futuro de mi familia. Coloqué el poder notarial sobre el papel secante y lo observé fijamente. La sola idea de que se convirtiera en ley me daba escalofríos. Pero sabía exactamente cómo combatirlo. A las 7:15, oí que llamaban con firmeza a la puerta. La abrí y encontré a Jordan, con el maletín en la mano y una mirada de serena confianza en el rostro. Su presencia era un salvavidas. Me hice a un lado para dejarlo entrar, cerré la puerta y lo acompañé al estudio. Muéstrame, dijo en voz baja, sentándose en el borde del escritorio. Su mirada se dirigió a la carpeta. Poder notarial. Asentí. Pruébalo. Control ilimitado sobre mi patrimonio. Sin supervisión. Sin vencimiento. Quiere que lo firme esta noche. Jordan frunció el ceño, hojeando las páginas. Son descarados. Esto es una extralimitación. Quieren usar este documento para eliminar cualquier control y equilibrio. Es maltrato a personas mayores por poder. Vi cómo su rostro se endurecía. Exactamente. Cerró la carpeta, se levantó y me puso una mano en el hombro. Presentaremos mociones, requerimientos judiciales y denuncias. Protegeremos sus derechos. Y haremos que cada uno de ellos rinda cuentas. Sentí un gran alivio. La lucha no había terminado. Aún tenía que recurrir a la vía legal.
Pero no estaba solo. Ya no. Mientras Jordan y yo planeábamos, pensé en Isla esperando en la habitación de al lado, vulnerable pero valiente por enfrentarme a mí y a la verdad. Pensé en Marcus a mi lado. Y me di cuenta de que el poder que querían quitarme no era nada comparado con el que aún conservaba. El poder de elegir en quién confiar y el poder de proteger mi legado. Esta noche, aprendieron que los límites no son debilidad y que hay límites que no se deben cruzar. El aire en mi estudio se sentía electrizante cuando Jordan Burke entró por la puerta, maletín en mano, y esa media sonrisa familiar suya reconfortó incluso el frío que se había instalado en mis huesos. El poder notarial yacía sobre el escritorio, entre nosotros, sus papeles crujientes eran un testimonio burlón de la traición ocurrida en el Rich y Vine. Cerré la puerta tras él y lo acompañé hacia el escritorio, con el corazón latiendo con fuerza de alivio y la tácita esperanza de que se hiciera justicia esa noche. Jordan dejó su maletín con soltura y lo abrió, sacando una pila de carpetas más gruesa que la que habían traído los abogados de mi exesposa. Pensé que sería útil tener todo en un solo lugar, dijo en voz baja, rozando con el pulgar el primer documento. Su tranquila confianza era contagiosa, como un faro que atraviesa la niebla. Asentí, conteniendo la opresión en el pecho que no tenía nada que ver con la edad, sino con el orgullo. Empezó a colocar las fotografías, tomadas durante una discreta operación de vigilancia que había organizado días antes. Una mostraba a Valeria y Henry susurrando fuera de mi garaje, con papeles aferrados en las manos como si custodiaran contrabando. Otra foto capturó el teléfono de Henry, escondido debajo de su chaqueta, con la pantalla iluminada con correos electrónicos que hablaban de mi incompetencia y estrategias para asegurar mi patrimonio. Me incliné hacia adelante, pasando los dedos por los bordes de las impresiones brillantes. Cada una era una revelación incriminatoria. Después vinieron grabaciones de audio, fragmentos de conversación grabados durante un encuentro casual entre Valeria y uno de los abogados más jóvenes. Sus voces eran bajas pero claras, él aún no sospecha. Una vez que firme, es nuestro. Control total. Se acabaron las sorpresas. La traición dolía como sal en una herida abierta. La disculpa de Isla, entre lágrimas, ahora parecía hueca, producto de la manipulación más que del remordimiento. Jordan ordenó las pruebas en montones ordenados, mirándome de vez en cuando. También he incluido declaraciones de testigos, dijo, deslizando un fajo de declaraciones notariadas por el escritorio. Los vecinos vieron a desconocidos cerca de tu casa, preguntando si las facturas estaban pagadas. Vieron llegar al socio de Valley con una bolsa de mensajero. Hizo una pausa y me miró con una intensidad que reafirmó mi determinación. Y aquí, añadió, extraer un informe médico es la evaluación falsificada. Dice que sufres de deterioro cognitivo leve. He rastreado la marca de agua digital hasta una cuenta vinculada directamente al bufete de abogados de Valerie. Me quedé sin aliento. La audacia de inventar documentos médicos para robarle la autonomía a alguien, un ultraje que jamás imaginé en mi vida privada, me oprimió el pecho con furia. Cerré los ojos un instante, intentando que la rabia calmara mi voz. Se pasó de la raya, dije con tono mesurado pero frío. Usó a nuestra hija como cebo. Jordan asintió. Estamos investigando fraude a personas mayores, conspiración para defraudar y mala praxis profesional de los abogados implicados. Cada uno de estos individuos podría perder su licencia y enfrentar cargos criminales. Y lo más importante, Isla necesita ver esto. Reuní las fotografías y grabaciones en una carpeta manila y caminé por el pasillo hacia la sala, con Jordan pisándome los talones. La luz entraba a raudales por los grandes ventanales, iluminando la tumbona donde Isla estaba sentada, jugueteando con la punta de su manta. Su teléfono yacía a su lado, en silencio. Levantó la vista al entrar, con los ojos enrojecidos pero curiosos, como si percibiera un cambio en la atmósfera. Dejé la carpeta en la mesa de centro y me senté frente a ella. Jordan se sentó a mi izquierda. Isla, comencé con voz firme pero amable, te debes la verdad. Abrí la carpeta y saqué la primera fotografía. Esto pasó en tu garaje, el día que me pediste la cena. La deslicé. Se inclinó hacia adelante, tan entrecerrando los ojos como si se reconociera a sí misma, a Valeria y a Henry en plena conversación. Papá, balbuceó, con los dedos temblorosos contra el borde de la foto. Aparté la foto y le ofrecí otra.
Una imagen granulada de Henry revisando mis cuentas en su teléfono. Planeaban despojarme de mis derechos, dije. Falsificaron mi historial médico para demostrar que no era apta. Te usaron a ti, hija mía, para convencerme de que renunciara a mi vida. A Isla se le llenaron los ojos de lágrimas al tomar el siguiente documento, una transcripción de la conversación susurrada de Valerie. Su rostro se contrajo, la sorpresa dio paso al horror. ¿Cómo pudo?, susurró con la voz entrecortada. ¿Cómo pudo mamá hacer esto? Jordan le entregó una declaración. Los vecinos los oyeron. Se dieron cuenta. Tomamos declaraciones juradas. Me miró y luego volvió a mirar a Isla. Mereces saber que tu madre y tu prometido te traicionaron tanto como traicionaron a tu padre. Se recostó en el diván, con los hombros temblorosos por los sollozos. Me levanté y me arrodillé a su lado, rodeándola con un brazo. Esto nunca se trató de protegerte ni a ti ni al bebé, dije en voz baja. Se trataba de poder y control. Sus lágrimas empaparon mi manga mientras se aferraba a mí. Lo siento mucho, papá. Le creí. Pensé que me estaba ayudando. Le acaricié el pelo, resistiendo el impulso de desatar un torrente de ira contra Valerie y Henry. En cambio, abracé a mi hija, sintiendo el frágil vínculo entre un momento de fortaleza y ese momento de vulnerabilidad compartida. Abajo, el peso de la evidencia yacía en la carpeta, una silenciosa promesa de justicia. Jordan se puso de pie y asintió con la cabeza para tranquilizarla. Presentaremos las denuncias mañana por la mañana. El colegio de abogados, cargos penales, todo. No lo verán venir. Apreté el hombro de Isla. Basta de esconderse. Basta de manipulaciones. Juntos reclamamos lo nuestro. Al desvanecerse la luz del atardecer, una sensación de serena determinación me invadió. El camino que me esperaba estaría plagado de batallas legales y ajustes de cuentas emocionales, pero por primera vez en días, me sentí esperanzada. La justicia había entrado junto a Jordan, sin invitación, pero necesaria, y yo estaba lista para hacer lo que fuera necesario para proteger a mi familia y mi dignidad. Isla levantó la cabeza, su rostro surcado por las lágrimas reflejaba una renovada determinación. Hagámoslo, dijo con voz más firme. Terminemos esto. Y en esa determinación compartida, encontré una medida de redención, no solo para mí, sino para la confianza entre un padre y su hija. Juntos, afrontaríamos lo que viniera después. Cuando Jordan y yo nos reunimos a la mañana siguiente en la mesa de mi cocina, el ambiente estaba cargado de propósito. La carpeta manila con las pruebas, fotografías, transcripciones de audio, declaraciones juradas y ese maldito informe médico falsificado, se interponía entre nosotros como un arma cargada. Serví 2 tazas de café y le di una a Jordan. Su expresión era tranquila, pero pude ver cómo giraba el mecanismo tras su mirada firme. Repasémoslo de nuevo, dijo, tocando la carpeta. ¿Qué tenemos registrado? Respiré hondo y empecé. Primero, las fotos de vigilancia. El 17 de abril, Valerie y Henry se encontraron frente a mi garaje. Tenían papeles en la mano, claramente los borradores de poderes notariales. Hablaban en voz baja, mirando por encima del hombro como si temieran ser vistos. Hojeé las impresiones satinadas. Una imagen me llamó la atención, la pantalla del teléfono de Henry, brillante contra la luz del crepúsculo, con un correo electrónico abierto titulado, Estrategia de incapacitación de papá. Jordan miró por encima de mi hombro. Eso es condenatorio, dijo. Demuestra premeditación. Asentí, deslizando la foto por la mesa hacia él. A continuación, tenemos las grabaciones de audio. Le había ordenado a un investigador privado que colocara una grabadora en el pasillo, frente a la puerta del estudio. La noche de la emboscada, grabé a Valerie susurrándole a uno de sus socios. Una vez que firme, tendremos el control total, y sin duda, le recordaremos lo que está en juego, su nieto. Le di play a mi teléfono. Su voz crepitó por el altavoz, tranquila y despiadada. Jordan cerró los ojos, absorbiendo cada palabra. Al terminar, los abrió y dijo, ¿te das cuenta de que esto es una conspiración para cometer fraude a ancianos? Usan la amenaza de sacarte de la vida de tu nieto para extorsionarte. Sentí una oleada de ira.
Y mi hija permaneció allí en silencio, murmuré, apretando y abriendo los puños. Por eso es crucial el informe médico, continuó Jordan. Sacó el documento falsificado. Mira esto. Doctora Ellen Hastings, MD, evaluación de deterioro cognitivo, 29 de marzo. Excepto que la doctora Hastings no tenía ningún paciente con su nombre, y este membrete no coincide con el membrete oficial de su clínica. Tocó la esquina, donde una tenue marca de agua decía, copia 3, borrador. Lo rastreamos hasta la imprenta del bufete de abogados de Valerie. Eso es falsificación y fraude. Me recosté, cubriéndome la cara con las manos. La traición fue más dolorosa que cualquier pérdida financiera. Atacaron mi mente, mi capacidad de funcionar, de ser padre y abuelo. ¿Y para qué? Para controlarme. Una toma de poder. Por último, dijo Jordan, mientras retiraba un montón de declaraciones juradas, tenemos declaraciones de testigos. Los vecinos vieron a desconocidos llamando a su puerta una noche tarde, preguntándole si estaba al día con los impuestos y los servicios públicos. Los entrenaron para que insinuaran que estaban descuidando sus responsabilidades. Tocó una de las declaraciones. Las palabras de la señora Bradford, temblorosas pero precisas, le preguntaron al señor Sharp si recordaba pagar su hipoteca, y cuando respondió que sí, se marcharon inmediatamente. Me pareció extraño. Las pruebas formaban un mosaico incriminatorio, reuniones premeditadas, amenazas disfrazadas de preocupación, historiales médicos falsificados y testigos manipulados. Negué con la cabeza. Nunca imaginé que caerían tan bajo. Jordan se cruzó de brazos. Te veían como un medio para un fin. Pero ahora tenemos la munición para desmantelar toda su estrategia. Sacó una carpeta con la inscripción Denuncia, Colegio de Abogados y otra con el sello Remisión Criminal. Presentaremos esto hoy. Hay suficiente información para iniciar una investigación inmediata. Y usted, Gregory Sharp, no será tratado como víctima de maltrato a personas mayores. Sentí una oleada de gratitud. La experiencia de Jordan, su mentalidad estratégica. Era más que un abogado. Era un guerrero de la verdad. ¿Y qué hay de Isla?, pregunté con preocupación en la voz. Ya estaba conmocionada. Jordan asintió. Necesitaremos su testimonio. Y el tuyo, por supuesto. Pero primero, los desarmamos legalmente. Luego, arreglamos las cosas personalmente. Miré el reloj, las 11:45. Demasiado tarde para contactar a Valerie por teléfono sin arriesgarme a que prepare otra emboscada. En cambio, cogí mi móvil y llamé a Marcus. Marcus, dije con voz firme. Te necesito en mi oficina en 1 hora. En camino, respondió. Colgué y volví a Jordan. Presentemos estas quejas. Entonces la enfrentaré. Jordan se levantó y extendió la mano. Terminemos esto. A la 1, ya estábamos en el juzgado. Jordan me guió por la secretaría, donde presentamos denuncias detalladas ante el fiscal y el colegio de abogados. El secretario se quedó atónito ante la cantidad de pruebas que presentamos, pero aceptó los documentos sin rechistar. Cada presentación se sentía como una promesa, justicia en marcha. Afuera, el aire primaveral me refrescaba la cara. Marcus me esperaba junto a mi coche, con los brazos cruzados. Me acerqué. Él asintió cuando me acerqué. ¿Listo? Exhalé. ¿Listo? Me dio una palmada en el hombro. Papá, hiciste lo correcto. Esbocé una pequeña sonrisa. No, lo hicimos. Todos. Jordan, tú, yo e Isla. Cuando esté lista. Marcus asintió. Déjala sanar. Ya cambiará de opinión. Abrí la guantera, saqué la carpeta de pruebas y se la entregué. Guarda esto. La aceptó con un gesto solemne. Lo haré. Al sentarme al volante, me di cuenta de que el hombre que una vez fui, complaciente y deseoso de complacer, había cambiado para siempre. Y al enfrentar su engaño, redescubrí mi propia fuerza. Los trámites judiciales fueron solo el comienzo. Habría audiencias, disputas legales y ajustes de cuentas emocionales. Pero en ese momento, me sentí anclado por la verdad.
De camino a casa, pensé en Isla, esperando a que el mundo se arreglara. Pronto, vería que la traición tiene consecuencias. Y cuando lo hiciera, reconstruiríamos nuestra relación sobre una base de honestidad y respeto, más sólida que cualquier poder notarial que intentaran imponerme. Me desperté antes del amanecer a la mañana siguiente, con la casa en silencio, salvo por el suave zumbido del refrigerador y el lejano arrullo de una paloma mañanera al otro lado de mi ventana. Las revelaciones de la noche anterior me habían dejado exhausta, pero el sueño se negaba a regresar. En cambio, me quedé en la cama pensando en la falsa buena voluntad que me había traído de vuelta a aquella mesa en el Rich and Bean. El recuerdo de la carpeta del poder notarial, etiquetada con tanta inocencia, me estremeció. Habían apostado a que el miedo y la obligación me harían rendirme. Se equivocaron. Abajo, la cocina estaba bañada por la tenue luz azul de la farola de la entrada. Me serví una taza de café y la llevé al porche trasero, apoyándome en la barandilla mientras observaba la niebla deslizarse por el césped. Este era mi santuario, el lugar donde podía pensar con claridad. Inhalé el aire fresco y dejé que el vapor subiera de mi taza, conectándome con la simplicidad del momento. Había trazado mi límite, y ahora tenía que cumplirlo. Rebusqué en el bolsillo de mi blazer el sobre que había preparado antes. Dentro estaba el contrato de fideicomiso revisado, redactado por Jordan anoche. Nombraba al hermano menor de Stella, Marcus, como único fideicomisario de mi patrimonio, con instrucciones estrictas de que nunca más se otorgaría ningún poder notarial ni autoridad similar sin mí. Consentimiento expreso por escrito, presenciado por un tercero. Era inamovible, mis términos, no los suyos. Dando un sorbo a mi café, sentí el peso del sobre asentarse en mi mano. Tenía un último acto para recuperar el control. Tras comunicarle estas condiciones a Valerie, me vestí rápidamente, pantalones azul marino, una camisa blanca impecable y los gemelos de plata que siempre usaba cuando iba en serio. Dejé el sobre del fideicomiso y una carta de presentación en mi escritorio, dirigida a Valerie Sharp. Esquina expliqué mis condiciones claramente, disculpa y reconocimiento de la falta cometida, transferencia de todos los archivos legales relacionados al bufete de Jordan para su revisión independiente, y una declaración pública reconociendo mi competencia y derechos como su exesposo y abuelo de su hijo. Si no, advertí, recurriría a todos los recursos legales a mi disposición. A media mañana, ya estaba en mi coche, camino a su oficina en el centro. El trayecto me dio tiempo para tranquilizarme. Pensé en todas las reuniones que había soportado bajo su techo y en las innumerables veces que había creído que estaba de mi lado. Sentí una oleada de arrepentimiento por esos momentos desperdiciados. Pero el arrepentimiento era un lujo que ya no podía permitirme. Su firma estaba ubicada en una torre de cristal que brillaba a la luz del sol, reflejando la ciudad que la rodeaba. Aparqué en la calle y entré al vestíbulo, saludando con la cabeza a la recepcionista, que apenas levantó la vista de su teléfono. El señor Sharp viene a ver a la señora Valerie Sharp, dije. La recepcionista frunció el ceño, hojeó su agenda y luego cogió el teléfono. Tras una breve pausa, señaló hacia el pasillo. Habitación 12B. Te espera. Me enderecé y caminé por el pasillo, flanqueado por títulos y premios enmarcados con su nombre. Dentro de la sala de conferencias, su escritorio de caoba estaba impecable. Ella estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados, cansada. Dejé el sobre en su escritorio y la miré a los ojos. Lo leí. Lo abrió lentamente, recorriendo con la mirada los párrafos mecanografiados, deteniéndose en las exigencias. Cuando terminó, levantó la vista, pálida. No puedes hablar en serio. Me senté en la silla de invitados, con las manos cruzadas sobre el regazo. Soy más seria que nunca. Estos son mis términos. Se pasó una mano por el pelo. Esto es ridículo. Estás haciendo amenazas basadas en sentimientos. Me incliné hacia adelante. No. Se basan en hechos. Intentaste privarme de mis derechos. Falsificaste documentos. Armaste a nuestra hija. Y casi lo lograste, hasta que me detuve. Sus ojos brillaron con algo parecido al remordimiento, o quizás arrepentimiento por el fracaso de su juego de poder. No pensé que te resistirías con tanta fuerza. Entonces no me conocías tan bien como creías. Hice una pausa, dejando que el silencio se hiciera más profundo.
Tiene hasta el final del día hábil de mañana para cumplir. De lo contrario, ampliaré las denuncias para incluir desacato al tribunal y solicitaré una indemnización punitiva. Y presentaré cargos criminales. Valerie levantó la barbilla. No te atreverías. Me puse de pie, deslizando la carta hacia ella. Inténtalo. Me di la vuelta y salí, el clic de mis zapatos resonando por el pasillo. Afuera, el sol me calentaba la cara. Me subí al coche, con el corazón latiendo con un triunfo más vigorizante que cualquier taza de café. De vuelta en casa, encontré a Marcus en el patio trasero, encendiendo la parrilla. Levantó la vista, con las cejas arqueadas. ¿Te ves, victorioso? Sonreí, entregándole mi taza de café. ¿Por qué funcionó? Me miró con curiosidad. Ella hizo señas. Lo sabré mañana por la noche. Me apoyé en la cerca, viendo cómo el humo se elevaba de las brasas. La línea que yo no cruzaría se convirtió en el límite que ellos no podrían traspasar. Marcus asintió y volvió a su interrogatorio, y me di cuenta de que, al mantenerme firme, había recuperado no solo mi patrimonio, sino también mi autoestima. Y en esa recuperación, había redescubierto algo valioso, que el hombre que fui nunca necesitó su permiso para serlo. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa, el cielo, una suave promesa gris de una lluvia suave aún por llegar. Me senté en mi escritorio, con el sobre que le había entregado a Valerie aún abierto ante mí, sus términos resonando en mi mente como el tañido de una campana. Le había dado hasta ayer por la noche para cumplir, y ahora el tiempo se había agotado oficialmente. Mis manos no temblaban al levantar el teléfono, estaban firmes y decididas. Llamé primero a Jordan, su saludo familiar fue un desastre, y le informé que era hora de intensificar la situación. Aceptó, con un tono serio, y prometió iniciar un proceso por desacato y preparar mociones para una indemnización punitiva. Al colgar, sentí que se me tensaba la columna. Esto era más que una maniobra legal, era una declaración de amor propio. A media mañana, las nubes se habían espesado y las gotas de lluvia empezaban a salpicar el cristal de la ventana. Me puse mi impermeable azul marino, con capucha y práctico, y me dirigí al juzgado, paraguas en mano. El aire húmedo traía el aroma a pavimento mojado y justicia recién impartida. Dentro, los pasillos eran familiares, pero vibraban con urgencia. Secretarios y abogados pasaban con trajes impecables, sus pasos marchando sincronizados hacia plazos y audiencias. Volví a la secretaría, armada con un nuevo conjunto de documentos, una moción de desacato, una solicitud de audiencia acelerada y una demanda de daños punitivos. Cada documento exponía las violaciones de mis derechos y lo que estaba en juego con la intransigencia de Valerie. La secretaria me miró con compasión mientras sellaba cada página y archivaba, con la mirada fija en el sobre Manila que llevaba en el brazo. «Vaya tormenta que estás armando», murmuró. Esbocé una leve sonrisa. Prefiero los cielos despejados, pero a veces la tormenta es necesaria para limpiar la suciedad. De vuelta en casa, encontré a Isla en la cocina, con él humeando entre las palmas de las manos mientras contemplaba la lluvia. Marcus rondaba cerca, con una taza de café en la mano. Su preocupación era palpable, pero me negué a dejarles ver el cansancio que se escondía tras mi determinación. Dejé el impermeable en una silla y me lavé las manos, dejando que el agua me aclarara las ideas. «Papá», dijo Isla con voz vacilante. «¿Y ahora qué?» Tenía los ojos rojos por las lágrimas, pero en el fondo vi orgullo. Había crecido muchísimo en estas pocas semanas, de una hija cegada por la influencia de su madre a una joven decidida a buscar la verdad. Me sequé las manos y me volví hacia ella. Ahora, esperamos a que el tribunal escuche nuestra moción. Pueden acusar a Valerie de desacato, imponerle multas e incluso sancionar a su empresa. Y si sigue negándose a cumplir, solicitaremos una indemnización punitiva. Hice una pausa, observando su rostro. Pero lo más importante es que ella entienda que tú, Marcus y yo no somos peones que pueda sacrificar por su ambición. Isla asintió, tragando saliva. Estaré aquí todo el tiempo que sea necesario. Marcus me dio una palmadita en el hombro. Y yo me encargaré de la logística, folletos, notificaciones, lo que necesites. Su apoyo fue inquebrantable, la clase de lealtad que solo un hijo y hermano podía brindar. La espera se sentía pesada.
Cada tic-tac del reloj era un recordatorio de las exigencias que le había impuesto a Valerie y de que tal vez no cediera. Pero algo en mí había cambiado. El miedo había dado paso a la convicción. Y la ira adrenalínica que había alimentado mi lucha inicial se estaba transformando en una tranquila seguridad de que la justicia prevalecería. Al tercer día, cuando por fin cesó la lluvia, salí de casa para dar un paseo por el barrio al final de la tarde. Las aceras relucían, reflejando las farolas y los destellos plateados. Pasé junto a parejas acurrucadas con chaquetas ligeras, niños chapoteando en los charcos, vecinos que se saludaban con cauteloso optimismo ahora que la tormenta había pasado. Me di cuenta de que la vida seguía adelante, a pesar de nuestras luchas personales. Cuando regresé, había un mensaje en mi teléfono. Un correo electrónico de la asistente de Valerie. El asunto decía, documentos de cumplimiento. Sentí un vuelco al abrirlo. Adjuntos se encontraban reconocimientos firmados de irregularidades, la transferencia de todos los archivos legales pertinentes al bufete de Jordan y una declaración pública, redactada que afirmaba mi competencia y mis derechos. Sin excusas, sin más demora. Exhalé, con alivio y reivindicación a partes iguales. La última jugada de Valerie, un acto desesperado por recuperar el control, había fracasado. Se vio obligada a reconocer que sus planes no podían quebrarme, ni romper para siempre mi relación con Isla y Marcus. Esa noche, nos reunimos en la sala, con el contrato de fideicomiso y los documentos judiciales apilados sobre la mesa de centro como un símbolo tangible de nuestra victoria. Miré a mi hija y a mi hijo, con expresiones que mezclaban triunfo y cansancio, y comprendí que nuestra familia, con defectos pero resiliente, había superado algo mucho más angustioso que cualquier disputa financiera. Habíamos superado la traición y habíamos salido unidos. Isla levantó su taza de té en un brindis silencioso. Por papá, dijo, con voz suave pero firme, por enseñarme lo que significa mantenerse firme. Levanté mi vaso de agua. Y a ambos, respondí, por apoyarme. Marcus sonrió. La próxima vez, quizá una salida de pesca en lugar de una audiencia judicial. La risa inundó la sala, un bálsamo que alivió nuestras heridas colectivas. Afuera, la lluvia había parado por completo y el horizonte brillaba con la promesa del amanecer. Me di cuenta de que, si bien la última obra de Valerie había sido despiadada, también nos había obligado a afrontar verdades que no podíamos ignorar. Y al hacerlo, me recordó que los límites no son solo líneas en la arena. Son declaraciones de autoestima. Me recosté en el sofá, sintiendo por fin el peso de la semana pasada. Mañana hablaría en el seminario de los derechos de los ancianos, compartiendo mi historia para que otros aprendieran de mi experiencia. Pero esta noche, simplemente saboreé la paz excepcional que sigue a la victoria, sabiendo que este capítulo de mi vida había sido recuperado bajo mis propios términos, y que el hombre que era nunca volvería a ser menospreciado por ninguna conspiración. El sol del atardecer se filtraba a través de las lamas de las persianas de mi patio trasero, proyectando largas franjas doradas sobre la terraza donde nos habíamos reunido. Las brasas de la parrilla brillaban al rojo vivo bajo la mano experta de Marcus. El humo se elevaba en el aire cálido, con el aroma a pollo asado y verduras carbonizadas. Detrás de nosotros, el césped recién cortado se extendía hasta la valla que separaba mi propiedad de la de los vecinos. En esa tranquilidad doméstica, me maravillé de cómo la vida cotidiana podía parecer milagrosa después de semanas de turbulencia. Acababa de salir, y el eco del alegato final que había dado en el seminario sobre los derechos de los adultos mayores aún resonaba en mis oídos. De pie ante un grupo de jubilados, con rostros robustos y años de sabiduría, compartí mi historia no como un relato de victimización, sino como un testimonio del poder de establecer límites. Describí cómo Valerie orquestó su emboscada, cómo los abogados se abalanzaron sobre mí y cómo la oportuna intervención de Jordan me salvó de perderlo todo. En lugar de lástima, recibí gestos de comprensión y admiración. Concluí instándolos a estar atentos, a insistir en términos claros y a confiar en su propio criterio. Los aplausos me reconfortaron más que cualquier hogar. Ahora, me senté a la mesa de picnic, aunque todavía estaba caliente por el sol. Marcus me entregó un plato repleto de arroz pilaf y espárragos a la parrilla. Isla se unió a nosotros momentos después, con 2 vasos de té helado. Sus ojos brillaban con gratitud, esa que se siente en los huesos cuando has pasado por lo peor y has salido fortalecido. Gracias, les dije a cada uno,
aceptando la comida y la bebida. La brisa traía las risas de los niños que andaban en bicicleta por la cuadra. Tomé un sorbo de té. La fresca dulzura era reparadora, como un bálsamo para una herida abierta. Marcus me miró con curiosidad. Es surrealista, ¿verdad?, dijo, sentándose en el banco. Hace un mes, este patio se sentía vacío y sin vida. Ahora es esto, este recordatorio de lo que realmente importa. Asentí, pasando el pulgar por el borde de mi vaso. Lo sé, siempre olvidaba que la vida continúa, incluso cuando luchas por cosas que nunca viste venir. Pero cocinar al aire libre con ustedes dos es como recuperar mi propia historia. Isla sonrió. Papá, has pasado por un infierno. Pero estás aquí, asando pollo y contando historias. Extendió la mano y se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sinceramente, estoy orgulloso de ti. Una oleada de ternura me conmovió. Me di cuenta de que el orgullo, más que cualquier herencia o documento fiduciario firmado, era lo que más deseaba transmitir. Gracias, dije con voz ronca. Y estoy orgullosa de ti, por ver la verdad, por estar a mi lado, por no dejar que el miedo decidiera tu camino. Extendió la mano y me la apretó. Sentí los callos de sus dedos, rastros de su trabajo y de su propia trayectoria, evidencia de su independencia. Metí la pata, susurró. Confié en ella, mamá, cuando debería haber confiado en mis propios instintos. Te criaron para obedecer, dije con dulzura. Tu madre te enseñó a creer que la obediencia era sinónimo de seguridad. Aprendiste que el trabajo duro y la obediencia te daban seguridad. Pero a veces, lo más valiente es cuestionar la autoridad, incluso cuando se trata de alguien a quien amas. Los ojos de Isla brillaron. Ahora lo estoy aprendiendo. Nos miró a Marcus y a mí. Estoy aprendiendo lo que significa realmente la familia. Exhaló, como si liberara meses de tensión. No quiero volver a perder lo que tenemos. Pues no lo hagas, dije con firmeza. Avanzamos juntos. No más secretos. No más ambiciones. Brindo. Por la familia, reclamada. Hicieron eco del brindis, y nuestras copas tintinearon. El sonido fue como una bendición. Al ponerse el sol en el horizonte, le hice una señal a Marcus, quien levantó la tapa de la parrilla y empezó a emplatar el pollo. El aire de la tarde refrescó, y añadí leña a la hoguera en el borde de la mesa. Saltaron chispas que desaparecieron en el cielo crepuscular. Me recosté y observé el baile de luces y sombras. Durante un largo instante, me dejé llevar por los recuerdos. La primera vez, le enseñé a Isla a montar en bicicleta en este mismo césped. Las rodillas raspadas y la risa triunfal. Las mantas de picnic cubiertas de sándwiches y limonada. Recordé su primer día de clases y las lágrimas de orgullo que sequé cuando pronunció su discurso de graduación. Esos momentos, antes dados por sentados, ahora brillaban con un nuevo significado. Papá, dijo Marcus en voz baja, interrumpiendo mi ensoñación. He arreglado que Jordan se encargue del papeleo final mañana. Una vez que el tribunal emita las órdenes finales, todo estará a salvo. Nadie podrá cuestionar tu confianza. Asentí, sintiendo que los últimos vestigios de preocupación se desvanecían. Bien. El alivio que me invadió fue como una ola que se retira, dejando tierra firme a su paso. Isla se levantó y se estiró, sacudiéndose las migas de la blusa. Voy a entrar a hacer el postre, anunció. Pastel de nueces. Papá, recuerdo que te gusta con crema batida extra. Sonreí. ¿Lo recuerdas bien? Se dio la vuelta y desapareció por la puerta del patio. Marcus y yo intercambiamos una mirada. Él esbozó una sonrisa. Tu hija te conoce mejor que tú mismo. Mejor que cualquier abogado. Me reí entre dientes. Comimos en un silencio cordial durante unos minutos más, viendo cómo el cielo se oscurecía, pasando del dorado al lavanda. Finalmente, señalé la fogata. ¿Vamos? Marcus asintió. Apagamos el fuego, sintiendo cómo las brasas se apagaban bajo la ceniza. Luego cerró la parrilla y apilamos los platos. Las tareas parecían sagradas, un ritual casi espiritual de limpieza tras el triunfo. Dentro, la casa olía a vainilla y canela.
Encontré a Isla en la cocina, batiendo nata hasta formar nubes de pelusa blanca. Me oyó y se giró, cuchara en mano. Pruébalo, me ofreció sonriendo. Tomé una cucharada y la dejé derretir en mi lengua. Perfecto, dije. Justo como me gusta. Llevamos el pastel al comedor, donde los tres nos sentamos a la mesa, pasando platos y riéndonos. El mundo exterior se sentía lejano ahora. Lo único que importaba era el calor de la habitación, la comida compartida y la certeza de haber sobrevivido a algo que podría habernos destruido. Mientras saboreaba la dulzura del pastel de nueces, me di cuenta de que al recuperar mi patrimonio, también había recuperado mi vida. Los placeres sencillos, los lazos familiares y la dignidad que nace de la firmeza. Y mientras Isla susurraba, gracias, papá, supe que este capítulo, el verdadero reencuentro, era solo el comienzo de nuestra historia. En ese momento, rodeada de las personas que amaba, me sentí completa de nuevo y me prometí a mí misma que nunca permitiría que nadie me hiciera dudar de mi valía, ni que la distancia volviera a crecer entre nosotros. El hombre que había recuperado estaba aquí, plenamente presente, listo para afrontar lo que viniera después. Han pasado 6 meses desde que di mi primer paso, y me encuentro de nuevo al borde de un tribunal. Solo que esta vez no estoy allí como un acusado bajo asedio, sino como defensor de quienes han sido silenciados. El aire primaveral entra por las altas ventanas, con el tenue aroma de los cornejos en flor, y me ajusto la corbata una última vez antes de subir al podio. Frente a mí se sientan filas de ancianos, jubilados, cuidadores y familiares preocupados, cuyos rostros reflejan una mezcla de cautela y esperanza. Respiro hondo, sintiendo que el peso de mi viaje adquiere algo parecido a un propósito. Buenos días, empiezo con voz firme. Los murmullos se acallan. Me llamo Gregory Sark. Hace 6 meses, enfrenté una crisis que amenazó con despojarme de todo lo que apreciaba, mi autonomía, mi dignidad y mi relación con mi familia. Fui emboscado por aquellos en quienes más confiaba, quienes blandían documentos legales como si fueran armas. Pero con una sola llamada telefónica, un límite inquebrantable y el apoyo de mis hijos y amigos, recuperé mi vida. Hago una pausa, dejando que la sala absorba la oportunidad. Es extraño estar aquí, transformado del hombre que una vez dudó de su propia fuerza. Mientras describo las tácticas utilizadas en mi contra, los informes médicos falsificados, las reuniones clandestinas con abogados, las amenazas de excluirme de la vida de mi nieto, observo cómo el público se estremece. Endereza los hombros. Sus ojos se enfocan. Reconocen el peligro que describo, quizá porque han enfrentado escaramuzas similares por testamentos, decisiones sobre la atención médica, por el miedo a ser declarados incompetentes. Cada palabra que pronuncio resuena, no solo como una advertencia, sino como una invitación. Tú también puedes defender tu posición. Describo el momento en que Jordan Burke, mi viejo amigo y abogado, cruzó la puerta del asador con pruebas en la mano y una mirada de determinación. Cuento cómo, en esa tensa mesa de la cena, me negué a renunciar a mis derechos. Incluso cuando mi propia hija dudó. Confieso el dolor que sentí al verla debatirse entre su lealtad hacia mí y la lealtad hacia su madre. Pero también comparto el milagro que siguió, nuestro verdadero reencuentro, forjado en la verdad y el respeto, cuando se disculpó no solo con palabras, sino con sus propias acciones, testificando ante el tribunal y ayudándome a reconstruir la confianza que creía perdida. Para cuando hablo del fideicomiso que uno rediseñó, nombrando a Marcus como fideicomisario bajo estrictos términos, la sala queda en silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado. Recalco la lección, poner límites no es un acto de crueldad, sino de amor y respeto por uno mismo. Cuando permitimos que otros tomen decisiones por nosotros, decisiones que erosionan nuestra independencia, les enseñamos que nuestras vidas son suyas y pueden controlarlas. Pero cuando decimos que no, cuando exigimos transparencia y rendición de cuentas, reivindicamos nuestra autoridad. Al terminar, los aplausos son inmediatos y sinceros. Aplausos, asentimientos y algunos ojos color de rosa brillan. Me bajo entre una oleada de gratitud y me acerco a la organizadora de la organización sin fines de lucro, cuyo equipo de voluntarios me ayudó a difundir mi historia. Me abraza, agradeciéndome por empoderar a sus padres ancianos. Los voluntarios se acercan con preguntas. ¿Dónde puedo encontrar un asesor legal confiable? ¿Cómo puedo plantear una conversación para establecer límites? Respondo con paciencia, canalizando la determinación que descubrí en mí esas noches fatídicas.
Más tarde, mientras recojo mis notas y las guardo en mi maletín, veo a Isla esperando en la última fila. Se pone de pie, ofreciendo una sonrisa orgullosa y un pulgar hacia arriba que le arruga las comisuras de los ojos. Marcus se une a ella, aplaudiendo suavemente. Su presencia me recuerda por qué luché tanto, no por dinero ni propiedades, sino por un legado de integridad y amor. Al llegar a ellos, Isla me abraza con fuerza, e inhalo el aroma familiar de su perfume, un ancla reconfortante en cada tormenta. De camino a casa, las luces de la ciudad parpadean, pero me siento iluminado por dentro. La voz de mi nieto resuena en mi mente. Abuelo, te extraño. Pronto lo visitaré y entraré en su mundo a mi manera. Sin abogados ni documentos, solo un niño con ganas y un abuelo que cumplió su promesa. Entro en la entrada de mi casa, la luz del porche brilla como un faro de bienvenida. Al entrar, me recibe la calidez de la familia, el aroma de las sobras de la cena, el suave murmullo de un programa de televisión nocturno y la certeza de que las batallas libradas y una más me han traído de vuelta aquí, completo e intacto. En la tranquilidad de mi estudio, dejo mi maletín en el suelo y apago la lámpara junto a mi silla. Me siento, cierro los ojos un momento, reflexionando sobre el hombre que fui y en el que me he convertido. Ya no me definen las expectativas de los demás ni me manipulan sus artimañas, soy libre. Y al respirar en la quietud, sé que recuperar mi vida no se trataba solo de proteger lo que era mío. Se trataba de ser un ejemplo de valentía y autoestima para quienes amo y para todos los que algún día podrían estar al borde de su propio campo de batalla.